masa, creo yo, pesa o tiene tantos átomos, cuántos moles tiene, etcétera. Trabajar en ese tipo de ejercicios ya ustedes pueden. Vamos a seguir trabajando. Y quiero ver, solo... No sé si alcanzan a ver en el primer documento donde yo les puse lo de masa molecular, lo de número de moles. Ustedes tienen un numeral 3 y un numeral 4 que son de ejercicios. Entonces, esos ejercicios ya ustedes lo pueden hacer. Ya están listos para hacer eso. Solo voy por ejemplo, a explicar uno. Todo va por deducción. Y le voy a cambiar un poquito. El ejercicio que ustedes tienen en esa página que les estoy mencionando se parece mucho a este, solo que ahí le está hablando de otro elemento. De aquí en adelante, en todos estos ejercicios, lo que vamos a ocupar bastante es la tabla periódica. Y a mí aquí me rompieron este libro y no tengo la tabla periódica. Necesito la masa molecular del hierro. Tengo la impresión que anda por 53, algo así. Si ustedes tienen tabla periódica, me lo dictan, si no aquí lo estoy buscando. Es 55. Cincuenta y cinco punto 84. Gracias. Bien, fíjese que en todo ejercicio yo les decía que en cuanto a los números o datos numéricos, con ustedes yo no me preocupo porque ustedes manejan mucho el trabajo, digamos, con decimales, con la calculadora, etc. Lo único es que hay que entender qué tenemos. Fíjese, en este ejercicio solo me está pidiendo la masa y me está dando átomos de hierro. Y tengo por ahí el peso molecular gramo. Usted recordará de la clase anterior que en una mol tenemos 6.02 por 10 a la 23 y aquí voy a escribir átomos porque el ejercicio me está hablando de átomos. Este peso molecular gramo lo voy a dejar así, pero si en algún momento usted necesita descomponerlo, usted siempre va a decir que en una mol, y de hecho lo va a ocupar, en una mol hay 55.84 gramos. Cuando nosotros descomponemos estas unidades, siempre va a escribir una mol es igual al número del peso molecular gramo, ya sea del elemento o del compuesto, y eso van a ser los gramos. Si me voy con esta equivalencia de Avogadro, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo 12 átomos. Entonces yo voy a escribir aquí 12 átomos. Y tengo mi incógnita X. Aquí solo vamos a trabajar con esa regla de 3. Significa que yo voy a dividir 12 entre el número de Avogadro. Y me parece que me da que ese X es igual a 1.99.
por 10 a la menos 23. ¿Qué unidades tengo aquí si yo ya realicé esta regla de 3? ¿Qué unidades ven que me queda? Mol. Exacto. Entonces aquí yo Mol. tengo moles, gracias. Entonces fíjese, usted recordará que N es igual a masa entre peso molecular gramo, ¿verdad? Tengo los moles, yo tengo que 1.99 por 10 a la menos 23 mol, eso es igual a la masa, que es lo que me están pidiendo, entre el peso molecular gramo del hierro, que es 55.84. Este 55.84 pasa a multiplicar, por lo tanto, la masa es igual me parece que da 1.11. Me verifican si lo estoy haciendo bien. A veces uno se equivoca en la calculadora. Por 10 a la menos 21 y esto ya son gramos. Porque acuérdese que aquí el PMG es gramo mol. Cuando yo paso a multiplicar esto para allá, se me eliminan los moles y el resultado me queda en gramos. ¿Quedamos claros con eso? Si es así, cópielo si lo va a copiar y cuando termine me avisa para poder borrar.
Licenciada, Dígame. creo que ya terminaron la mayoría de copiar. Bueno, gracias. Bien, vamos entonces a trabajar con un ejercicio. Y este sí se los voy a dictar. Cierto volumen de un gas. Cierto volumen de un gas. Medido a cierto volumen de un gas. Medido a 800 milímetros de mercurio. Contiene 3.468 moles del mismo. Contiene 3.464, le puse yo. Trabajemos con 64 moles del mismo. Punto y seguido. Determine su volumen. Determine su volumen si se encuentra a 30 grados centígrados. Si se encuentra a 30 grados centígrados. Punto. En el caso de la presión, siempre va a estar en atmósferas debido a la constante de los gases ideales. Entonces yo tengo que hacer la transformación a atmósferas. Y eso me da 1.05 atmósferas. Y la temperatura siempre tiene que estar en grados Kelvin. Por lo tanto, la temperatura es 303 grados Kelvin. La fórmula de los gases ideales es PV igual a nRT. La ventaja es que ya me da los moles, no me importa saber incluso de qué gas se refiere. Y como la incógnita es el volumen, lo despejamos. De esta forma se me eliminan los moles, se eliminan los Kelvin, se me eliminan las atmósferas y la respuesta me va a quedar en litros. Disculpe, una duda. Dígame, dígame. El 0.082, si no, no sé de dónde proviene. Ese es el valor de R, es la constante general de los gases. Ese lo tienen de la clase anterior. Ah, bueno. Bueno,
Y aquí está la fórmula de la cual estaba hablando a Carlos Fernando, creo yo, donde yo le decía que como el número de moles es igual a masa sobre peso molecular, se pone acá y se sustituye y se me transforma la ecuación de los gases ideales. Y de esta, pues a mí me pueden dar muchos datos. Yo puedo encontrar de incógnita PMG, si es un gas desconocido, puedo encontrar la masa y las demás constantes, menos la de los gases, porque esta ya es una constante con esas 4 unidades que me van a permitir hacer las eliminaciones respectivas. Y ahí es donde les decía que en esta fórmula la atmósfera toda la vida, presión siempre en atmósferas, volumen en litros, los moles obviamente moles y la temperatura en grados Kelvin, siempre.
¿Terminaron de copiar? Sí, Sí. Bien. Le dicto otro ejercicio. En un recipiente de 12 litros, en un recipiente de 12 litros, ATPE, ATPE. ¿Cuántas moléculas se encuentran? En un recipiente de 12 litros ATPE, ¿cuántas moléculas se encuentran? Si me dice ATPE, ¿qué información me está dando? Eso ya lo vimos. ¿Qué información me está dando el problema cuando me dice TPE? ¿Qué significa TPE? ¿Qué valores son? Serían condiciones estándar, Así es, temperatura y presión estándar. pero ¿Cuál es? creo que Dígame. nos había dicho TPS, no TPE. Ah, bueno, corrémoslo, le voy a poner ese. No hay problema. Hizo referencia al que no era el TPS que se ocupaba Exacto. en el área de sociología. Tiene razón, tiene razón. Entonces le vamos a poner el TPS. Entonces, ¿cuáles serían esos datos? ¿Recuerda? ¿Lo tiene por ahí? La temperatura sería 0 grados centígrados y la presión sería una atmósfera. Exacto, gracias. Significa que si esos 0 grados centígrados lo transformó a Kelvin, estaríamos hablando de 273 grados Kelvin. Quiere decir que de esta fórmula de los gases ideales, tengo presión, tengo volumen, tengo temperatura, tengo la constante, quiere decir que mi incógnita es el número de moles. No vayan a pensar que es 121, es 12 litros. Se me eliminan Kelvin, se me eliminan las atmósferas, se me eliminan los litros y yo voy a encontrar el número de moles. Ya encontré el número de moles. ¿Qué me hace falta hacer? ¿Qué me hace falta hacer? Veamos, díganme, ustedes no son de los que hay que hacerles todo. Dividir eso en su presión molecular gramo. Fíjese que la incógnita es moléculas. ¿En qué relación numérica aparecen moléculas?
Porque usted me dice que lo divida entre el PMG y ahí me estaría redundando, porque moles es igual masa entre PMG. Masa no tengo. Y no sé de qué compuesto o elemento se trata. Entonces, moléculas, ¿en dónde lo hemos visto por ahí? Según Avogadro, Exacto, lo hemos visto en Avogadro. Y eso me da 3.23. Con respecto a trabajar en la calculadora, la notación científica no tienen problema, lo saben hacer. Para llegar a esta respuesta de 3.23 por 10 a la 23. ¿O hay alguien que no sabe?
¿Terminaron? ¿Puedo borrar? Sí. Bueno, gracias. Bien, otro de los aspectos que pusimos por ahí para hablar ahora es tocar un poquito sobre la historia de cómo se llegó a formar la tabla periódica que nosotros estamos utilizando ahora. Y el documento que les puse está bastante pequeño, bastante corto, y quisiera yo que analizáramos algunos detalles, o mejor dicho, hiciéramos ciertas comparaciones. Bien, lo primero que le menciona el documento, y observe que lo más importante yo siempre se los he marcado ahí de un color diferente. Me menciona que Boyle, recuerda que Boyle lo acabamos de estar trabajando en los gases. Uno de los mayores aportes de Boyle es con respecto a los gases. Recuerda, es la primera ley que acabamos de ver. Y me dice que en el año de 1661, él aportó la definición de elemento y lo describió como sustancias que no pueden separarse en diferentes componentes de ningún modo. Significa que todos los símbolos de los elementos que usted puede apreciar en la tabla periódica son tal cual están. Por ejemplo, yo tengo ahí el hidrógeno, yo no puedo decir ahí tengo 3 hidrógenos o 1/3 de hidrógeno, sodio, hierro, potasio. Son elementos de por sí que yo no los puedo separar. Diferente es cuando yo hablo de una molécula. En el caso del agua, usted le menciona el agua porque es una fórmula muy conocida que es H2O. H2O. Quiere decir que tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Eso ya no es un elemento, sino que es una molécula porque está compuesta por 2 elementos. Eso sí lo puedo separar. Las moléculas se pueden separar, pero los elementos tal cual están, no. Dentro de los primeros que ha dado un aporte para el inicio de la clasificación o llegar a lo que es la tabla periódica que tenemos ahora fue Dobereiner, y lo hizo en 1829. Él estudió ciertos elementos que tenían propiedades químicas parecidas y los agrupó, valga la redundancia, de 3 en 3, grupos de 3 en 3. Y debido a eso le llamó tríadas. Y todavía hoy se le conocen como las famosas tríadas de Dobereiner. Le pone ahí las 2 tríadas que él analizó. Eran litio, sodio y potasio, cloro, bromo y yodo. Más adelante, cuando ya nos ubiquemos en la tabla periódica, nos vamos a dar cuenta que el litio, sodio, potasio están cerca, están en el mismo grupo o misma familia. Y el cloro, bromo y yodo también es de los grupos de los halógenos. Otro que me dio un aporte para la clasificación periódica. Voy a quitar esta pizarra que me estorba ahorita. Otro que me trabajó para la clasificación periódica fue Hess, y ya lo hizo en el año de 1849. Él también se encargó de estudiar elementos con propiedades químicas parecidas, pero él los agrupó o hizo 2 agrupaciones de 3 elementos, 3, 3, y 2 agrupaciones de 4 elementos. Por lo tanto, en el caso de Hess, no se le pueden llamar, por ejemplo, tríadas y, no sé, cuaternarios, por ejemplo, no, porque ya no era uniforme. O eran de 3 elementos o eran de 4. Pero también los elementos que él estudió en la tabla periódica, si los buscamos, también se encuentran bien cerquita. El otro que me aportó, aunque fue rechazado, fue Chancourtois. Fíjese en el año de 1862. No sé si le llama la atención cómo vino comenzando este avance en la tabla periódica. El primero fue en 1829.
en el otro de 1849. Solo fíjese cuántos años transcurrieron desde la primer clasificación hasta llegar a Hess. Entre Hess y Chancourtois pasaron menos años, pero la de este científico fue rechazada. ¿Por qué? Porque él hablaba que los elementos sí tenían propiedades características similares, pero debían agruparse como en forma de espiral. Pensemos, por ejemplo, en una escalera de caracol o en esos juegos de los niños que son como resortes plásticos, que ellos juegan de pasárselo de una mano a otra y el resorte está pasando o lo estiran. Y él decía que esta espiral contenía 16 elementos, uno atrás del otro en la espiral. Pues podríamos pensar que si estamos hablando de una escalera de caracol, un escalón es un elemento, el otro escalón el otro elemento, etc. Esta clasificación no recibió atención por los científicos y fíjese qué bueno digo yo, porque creo que para ustedes y para mí resulta muy cómodo trabajar y buscar datos en la tabla periódica de un papel que nosotros tenemos plano, a venir y por ejemplo, levantar un resorte y poder ver cuáles son los elementos que están ahí. Sería, creo yo, bastante tedioso trabajar con algo de esa forma. Y como lo asemejó a un cilindro, no recibió atención alguna. Viene en 1866, 4 años después de Chancourtois, viene Newland. Newland trabajó con elementos similares, pero él decía que se repetían en la octava, así como lo hacen las notas musicales. Recuerde que las notas musicales vienen do, re, mi, fa, sol, la, si, y vuelve a repetirse, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y entonces él decía que las propiedades químicas de los elementos se repetían en el octavo y era así como teníamos que clasificarlo. Sin embargo, debido a eso también él fue rechazado. Pero en el documento yo no sé si ustedes lo tienen ahí. No sé, me gustaría que me dijeran si alguien tiene este documento específico abierto por ahí y lo pueden ver ahorita. Si no, pues solo les voy a mencionar qué es lo que quiero que observen más adelante, ya cuando usted lo abra. ¿Sandra lo tiene? Sí. ¿Lo tiene? Sandra lo tiene, muy bien. Entonces, quiero que se centren, porque justo abajito de eso está ahí, gracias Jennifer, la tabla de Newland, propuesta en 1864, y la tabla de Mendeleev. Ya vamos a hablar un poquito de Mendeleev, que ya fue en 1871. Si usted observa, por ejemplo, la primer línea horizontal de los elementos, prácticamente están los mismos elementos que Newland ya había clasificado y puesto en este orden, pero él se fijó en las octavas, en las notas musicales. Si vamos a la segunda fila igual horizontal, o si lo vemos en las familias que son las verticales, son casi los mismos elementos los que se mantienen. Si veo en la primera, por ejemplo, en la de Newland, litio, sodio, potasio, cobre, rubidio, plata y cesio. Y vemos en la de Mendeleev el hidrógeno, litio, sodio, potasio, cobre, plata y cesio. El cobre, si está ahí, son los mismos elementos que tenía Newland. Entonces, si usted compara la tabla periódica de Newland con la de Mendeleev, tienen mucha concordancia. Quiere decir que, aunque fue rechazado el aporte de Newland, a la larga, ya con los experimentos que hizo Mendeleev, se llegó a la conclusión que sí estaba en lo correcto. Meyer fue el que propuso una tabla periódica en la cual los elementos químicos fueron divididos en 6 grupos de acuerdo a su valencia. Y realmente la valencia es algo que vamos a utilizar más adelante. Yo sé que usted ya lo estudió en ciencias en los grados anteriores. Y también cada elemento tiene sus valencias. Pero vamos a Mendeleev. Mendeleev es justo, la tabla de Mendeleev es la tabla que prima ahorita. Cualquier tabla periódica que usted tenga, estamos utilizando la tabla que Mendeleev propuso.
Y eso ya lo hizo en 1869. Él ya organizó los elementos, pero en orden creciente de sus masas atómicas. Si usted comienza a comparar los elementos que tiene, comparen unos 3 elementos de una misma línea horizontal. Si usted observa, las masas atómicas van en aumento. Piense, por ejemplo, voy a ver solo una porque yo no me había fijado que este libro me lo habían roto. Si veo, por ejemplo, el elemento número 19, 20 y 21, el potasio tiene una masa atómica de 39.10. El calcio está a la par de 40.08 y el escandio 44.95. Quiere decir que en esa línea horizontal de izquierda a derecha van aumentando las masas atómicas. En eso se basó Mendeleev para hacer su famosa clasificación. Con la ley periódica que Mendeleev analizó, hubo aspectos de relevancia. Por ejemplo, se determinaron valores más precisos de las masas atómicas de los diferentes elementos. Ya se le asignó una masa a cada elemento y hasta el día de hoy esa es la masa que cada uno de ellos conserva. Se reunieron y analizaron detenidamente las propiedades físicas y químicas de los elementos hasta ese entonces conocido. Y se descubrieron algunos elementos raros. Recuerde que en la tabla periódica usted, al final, las últimas 2 filas horizontales que tiene, al final un poquito separado de todos los demás de la tabla periódica, se le llaman tierras raras. ¿Por qué? Porque su comportamiento sale de lo normal con respecto a los demás. Por ejemplo, ahí tenemos la familia del actinio. Y el actinio me parece que está, creo que lo tengo aquí en esta tabla. El actinio es el número 89 y el lantano es el número 57. La primera columna, la primera fila horizontal de las tierras raras se le llama familia del lantano. ¿Por qué? Porque todos esos elementos se comportan químicamente idénticos al lantano. Y como no se pueden colocar en una tabla periódica como que fuera una torre y los elementos salen hacia arriba, se colocan como, como lo que hoy nosotros le llamamos a pie de página. Y la segunda línea horizontal de esas tierras raras que le estoy hablando se le llama familia del actinio, porque todos esos elementos que están en esa línea horizontal se comportan idéntico al actinio. Igual, como no pueden salir de la tabla periódica como una columna vertical hacia arriba, se coloca como en un a pie de página. Ahora bien, ¿cuál fue el éxito de Mendeleev? Y la tabla de Mendeleev la teníamos en la página anterior y también se me presenta otra en la siguiente página, después de donde está la foto de Mendeleev. Si usted observa, la tabla de Newland es una tabla cerrada. Él ya me presenta ciertos elementos en esa posición y no hay espacios vacíos. Pero en Mendeleev tengo, por ejemplo, en la tercera fila horizontal, tengo al potasio, al calcio y tengo una rayita. Eso significa que él dejó espacios vacíos por si en un futuro se descubrieran otros elementos que cumplieran con las características químicas de los elementos que están ubicados en esa línea, en esa fila horizontal que ahora le llamamos familia. Por lo tanto, el éxito de Mendeleev es que él dejó una tabla periódica abierta. Obviamente hubo un momento en que esos espacios que él había dejado en medio de la tabla periódica se llenaron, porque se descubrieron más elementos. ¿A dónde colocan ahora los elementos generalmente sintéticos que se están descubriendo? Los colocan al final de la fila, al final de la tabla periódica, donde está su última fila horizontal. Ahí van metiendo los elementos nuevos que se van descubriendo de acuerdo a las características químicas y físicas que cada uno de ellos tiene. No sé si hay comentarios hasta ahorita o dudas de lo que he tratado de explicar. ¿O estamos bien? Hola, hola. ¿Estamos bien o no estamos bien? Bien, Cristian, muchas gracias por responder, porque vieran que es bien feo cuando uno les habla y no... Bien, está bien ahorita, sí,
Vaya, Bien, todo entendido, licenciado. muchas gracias. Entonces, gracias Sandra, gracias a los que me escriben. Otro aspecto que les puse yo por ahí también que íbamos a trabajar con el porcentaje, gracias Francisco, con el porcentaje de elementos de una fórmula química. Me parece que tenemos ahí fórmulas químicas, fórmulas empíricas. Entonces vamos a trabajar un poquito con eso y les vuelvo a compartir la pizarra para poder especificar bien. Bien, si voy a trabajar, por ejemplo, con fórmulas, tengo, por ejemplo, la fórmula empírica. Y podría ponerles, por ejemplo, el C2H5OH. Esto no lo vamos a analizar y aprender en esta química porque esta es la química general, pero este es el alcohol etílico, que es el que compramos en la farmacia para etílico, para cualquier necesidad de desinfección hoy en día en desinfección o para hacer algún tipo de frotaciones. Etílico. Entonces, fíjese, ¿cuál es la fórmula empírica? ¿Cómo voy a saber yo cuando estoy frente a una fórmula empírica? Porque en la fórmula empírica me va a totalizar cuántos elementos hay en esa fórmula. Fíjese que si trabajo con una fórmula empírica más real, yo tendría que poner esto, donde yo totalizo cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos. Pero en el caso de los alcoholes, ¿por qué hago esto? Porque el OH es el grupo característico o funcional de los alcoholes y siempre tengo que escribirlo así tal cual está. Pero la fórmula empírica me está diciendo, bueno, que aquí tengo 2 carbonos, que tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, la fórmula empírica me totaliza o hacer la fórmula más pequeña que yo puedo escribir. Hay otra fórmula que se le llama molecular. La fórmula molecular no me da tanta información, solo indica qué elementos forman su compuesto. Solo qué elementos forman el compuesto. En este caso, si estaría hablando de este mismo alcohol etílico, la fórmula molecular del alcohol etílico simplemente sería carbono, hidrógeno y oxígeno. Esa sería la fórmula molecular. Solo me indica qué elementos están formando mi compuesto, pero no me dice cuántos átomos de cada uno están formando ese elemento. Y luego viene la fórmula estructural. Entonces, esta ya me indica en el espacio cómo en vez de escribir espacio, escribir esto. ¿Cómo están unidos estos elementos en el espacio? Bien, en el caso del carbono, el carbono, él tiene una valencia 4, por lo tanto, a él siempre se le dibuja con sus 4 enlaces o sus 4 bracitos. Este también le hacemos uno acá y otro acá. ¿Por qué entre este carbono y este carbono solo pongo una rayita? Porque imagínense que por ejemplo, estamos hablando de un chico y este es la chica y ellos van tomados de la mano. Cuando ellos se toman de la mano, Es la unión. es la unión, exacto, es la unión. Cuando ellos se toman de la mano, ellos se unen, pero digamos, estamos hablando que una mano es del chico y el otro es de la chica, pero en la unión
se ve una sola. Entonces, Unión, por eso, unión doble sería. no, porque si estaríamos de unión doble, es como que yo me agarrara de las dos manos con el chico. Imagínense qué chistoso fuera si yo tuviera que caminar. Espérenme para podérselo explicar. Voy a regresar acá, pero voy a hacer esto. Ya les regreso eso. Vale. Cuando estamos hablando de un enlace sencillo, yo les decía, el chico tiene esta mano y la chica tiene esta mano y ellos se agarran de la mano, ¿sí? Entonces decimos, tienen una sola unión, una sola rayita. Pero si estamos hablando de una unión doble, como me está diciendo, es como que yo caminaría aquí y utilizo mis dos manos para tomar las dos manos del chico. Entonces, esta mano se une a la mano de él y esta mano se une a la otra mano. Ahí estaríamos hablando de una unión doble. ¿Me explico? Pero en este solo es una mano mía con una mano de la otra persona. No sé si me he dado a entender. ¿Cuándo es la diferencia de una unión simple o una unión doble? Sí, sí, licenciada. Sí. Vale, de acuerdo. Entonces vuelvo a compartirles lo que tenía. Disculpe, licenciada, Dígame. y con respecto a, así como tiene ahorita ahí en la presentación, Ujú. hay otras, simbologías, no sé, en unas que se usan dos puntos, y se podría poner, por ejemplo, aquí en esta unión, por ejemplo, alrededor del elemento de C, se podría poner, por ejemplo, los dos puntos y solo para eso que usted explicaba ahorita sería solo como la rayita al centro. Todavía no, porque justo eso que me está diciendo se le llaman estructura de Lewis y lo vamos a ver más adelante cuando veamos los modelos atómicos. Cuando trabajemos con los modelos atómicos vamos a ver cuántos electrones justo están alrededor de cada elemento y cómo se da la unión de un electrón de un elemento con el otro electrón del otro elemento para formar justo esta rayita que tenemos aquí, ¿sí? Quiere decir que por ahorita nos vamos a quedar con las rayitas. Bueno, gracias. A la orden. Bien, ahora bien, fíjense, si este está unido y aquí tengo, quiere decir que yo aquí tengo un hidrógeno. Fíjense que les puse la fórmula mal. La fórmula del alcohol etílico aquí lleva un 5. Corríjame, por favor. Por eso lo veía feo. Es C2H5OH, pero es que no me cuadraba. Y ahorita que les voy a poner la estructural, no me estaba pegando nada. Entonces les decía, en este carbono, si yo tengo, si les decía que este OH, él debe de ir junto, no lo puedo separar. Quiere decir que yo aquí voy a poner OH. Lo puedo poner aquí, aquí o en cualquiera de estos dos, pero una sola vez. Y los 5 hidrógenos que están ahí son los que yo voy a repartir entre los otros enlaces vacíos que tengo ahorita. Por eso es que no me cuadraba la estructura. 1, 2, 3, 4, 5 son estos 5 hidrógenos. Tengo los 2 carbonos y tengo el OH. Entonces, a esta representación se le llama fórmula estructural porque le está indicando en el espacio cómo es que realmente ellos están haciendo la unión. ¿Me he dado a entender en esto? Sí, Lic. Bueno, Sí, gracias. Me dicen cuando hayan terminado de copiar o si ya lo copiaron, si lo puedo borrar. Disculpe, Lic, en la fórmula Dígame. del alcohol etílico, entonces ahí nos quedaría C2H6. Sí, H5. Es, ya en la otra, digo yo, en la... Sí, tiene razón, en la empírica. Ajá. Se la voy a corregir aquí.
Exacto, así quedaría. Aquí es un 5, ¿verdad? Me quedó un manchón. Vean que es el número 5 el que van a poner aquí. Licenciada, Dígame. la mayoría dice que ya terminó de copiar. Muchas gracias. Es que si se lo están escribiendo, yo no puedo ver la pantalla. Le agradezco. Bien, otra cosa que iba a ver con ustedes era el porcentaje de elementos en una fórmula. En una fórmula química, así se abrevia química. Y por ejemplo, vamos a trabajar con el agua, ¿verdad? Necesito encontrar el PMG del agua. Vean en su tabla periódica cuál es la masa molecular del oxígeno y cuál es la del hidrógeno. Cualquiera que me diga. No me lo escriba porque yo no puedo ver los chats. Yo estoy fuera de la pantalla de la clase. 15.99 es la del oxígeno. 15.99. Y lo voy a multiplicar por 1 porque solo hay un oxígeno. ¿Y la del hidrógeno? La del hidrógeno es 1.0078. Y como hay 2, yo eso lo tengo que multiplicar por 2. Eso me da... 2.0156. Okay. Y recuerde que para el peso molecular tengo que sumar. Esto es gramo mol. Ahora bien, quiere decir que el peso molecular gramo que tengo acá es mi 100%. Permítame, necesito conectar la computadora a la corriente. Entonces les decía que ese peso molecular o masa molecular del agua, ese para mí es mi 100%. Entonces yo digo 18.0056 gramos mol es mi 100% porque tengo en el agua. Si trabajo, por ejemplo, con el hidrógeno, en el hidrógeno su peso molecular es 1.0078, pero en el agua tengo 2 átomos, por lo tanto yo voy a trabajar con esta masa molecular de hidrógeno en el agua. Entonces yo digo 2.0156 gramos mol de hidrógeno en el agua es X. Y ahí me va a dar el porcentaje de hidrógeno que está en el agua.
Y me parece que me da 11.194%. Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con el oxígeno. Igual el peso molecular de toda la molécula va a ser mi 100%. En el caso del oxígeno, como solo tengo un oxígeno, estaría trabajando siempre con el 15.99 gramos mol. Eso va a ser a mi X porcentaje. Y eso me da un resultado de 88.85, pongamos, o se puede aproximar a 6, me parece que sí, por ciento. Cuando sumemos estos dos porcentajes, nos tiene que dar el 100% o a lo sumo 99.99. Cuando estos dos, yo hago la sumatoria, me da 99.99%. Y este es el procedimiento que vamos a realizar cada vez que necesitemos sacar el porcentaje de cada elemento en cualquier fórmula química. ¿Me he dado a entender? ¿Estamos claros? Sí, todo correcto. Sí, licenciada. Bueno, gracias. Entonces copien y me avisan cuando hayan terminado.
Todavía están copiando. Ya estuvo, Lick. Ahí estuvo, Lick. Ya. Gracias, Ever, Cristian, Ricardo, gracias. Entonces, con esos ejercicios, ya usted tiene como para poder hacer ya una revisión detenidamente a todos los materiales. Si en los documentos se va topando con que ya le presenta ahí ciertos ejercicios, hágalos porque van a servir para reforzar el tema. Yo voy a poner algunos de esto, lo último, que es de fórmulas del porcentaje, pero me hace falta ver la otra parte del tema donde yo voy a partir del porcentaje de cada elemento para descubrir qué fórmula es la que me está formando, ¿verdad? Entonces, en este caso estaríamos llegando hasta acá. Solo quiero hacer como una observación. No a ustedes que son los que están en clase, pero si ustedes saben de los demás que están en clase. Este grupo es de 78 personas y ahorita solo hay 45 personas en clase, ¿verdad? Entonces, me gustaría que les dijeran que necesitan ponerse al día y estar presente en las clases porque desde luego han inscrito en este horario porque tienen que estar. Porque si yo veo que siempre me están entrando muy pocas personas, yo ya no voy a grabar las clases y ya no voy a subir las clases grabadas. Porque de todos modos en la Universidad Nacional no es obligación que las grabemos. Yo las estoy grabando por mi gusto y las estoy subiendo por mi gusto. Pero si veo que están cayendo la mayoría o la mitad casi de la sección en una comodidad de no entrar en clase porque van a ver la grabación, yo voy a dejar de grabar las clases, ¿sí? Háganme el favor, por favor, de avisar a los representantes, ¿verdad? Y a los demás, a sus compañeros, mira, vos no entraste, ¿qué está pasando? Ahí tenemos que estar ahí, porque pues si no, yo solo voy a decidir dejar de grabar las clases, ¿de acuerdo? Háganme ese favor. Y entonces llegaríamos hasta aquí. Yo les deseo feliz día a todos. Carlos Fernando. Solo Díganos. le quería decir de que la temática del examen fue muy gratificante, por así decirlo, porque estábamos acostumbrados en mi persona a contestar preguntas de verdadero y falso y de respuesta múltiple y pues agradecerle la temática que tomó para hacer el examen. Bueno, gracias, Carlos. Me agrada la observación, pero sí, a veces me toca hacer de preguntas cerradas, como lo que me está diciendo, de falso verdadero, respuesta corta. Tenemos que hacer de diferentes formas de examen. Hoy lo quise hacer así. Yo sé que hay un aprendizaje, pero no prometo no hacer de lo que me está diciendo. Tiene razón. Y los de falso y verdadero, yo siento que son unas preguntas mucho más difíciles que cualquier otro tipo de preguntas. Gerson, ¿quería decirnos algo? Sí,